Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este tiempo en el cual podemos estar conectados con la palabra del Señor. El Señor Jesús nos da muchas buenas lecciones a través de su palabra y hoy veremos cómo, a pesar de estar siendo puesto a prueba con una pregunta malintencionada, Él pudo darnos una excelente enseñanza. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 9 y vamos a leer los versículos 14 y 15. La palabra de Dios dice así: Entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Aquí vemos tres lecciones muy importantes. La primera tiene que ver con la sencillez. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos estaban presumiendo su propia conducta, sus supuestas buenas obras. Ellos estaban dando honor a sí mismos y decían: nosotros ayunamos constantemente, nosotros somos muy buenos, nosotros hacemos buenas obras. Pero aunque estas personas ayunaban de forma seguida, seguían siendo malos hombres, seguían siendo personas hipócritas. Solo eran religiosos que no actuaban de corazón para agradar a Dios, sino que hacían estas cosas para ser vistos y felicitados y aplaudidos por las personas. Nosotros no hagamos las cosas para ser vistos por los demás, sino tratemos de hacer las cosas para agradar a Dios. Seamos sencillos y no presumidos ni vanidosos como esos discípulos que fueron a hacerle esa pregunta a Jesús. También aprendemos que estos malos hombres cometieron el error de comparar a los demás con ellos mismos. Nosotros sí lo hacemos y ellos y estos sus discípulos no lo hacen. ¿Y saben por qué los discípulos de Jesús parecía que no ayunaban? Porque si nosotros leemos unos capítulos antes en la Biblia, Jesús daba unas instrucciones acerca del ayuno y decía que cuando las personas ayunasen, lo hagan sin estar demostrando que estaban sufriendo o que estaban ayunando. Más bien decía: lávate el rostro y haz como que no estés ayunando, para que tú recibas una recompensa de parte de Dios y no de los hombres. Entonces, no es que los discípulos de Jesús no ayunaban, sino era que ellos ayunaban en silencio, como Jesús les había enseñado, para ser vistos por Dios y no para ser felicitados por los hombres. Entonces, es decir, los discípulos de Jesús estaban siendo acusados injustamente. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos los acusaron sin saber, solo los estaban juzgando por lo que ellos miraban superficialmente, sin conocer cómo realmente era la situación. La enseñanza aquí es que nosotros no somos la medida para juzgar a nadie. Nosotros no debemos compararnos con los demás ni comparar a los demás con nosotros, porque nosotros no somos el estándar, nosotros no somos la regla para medir. La Biblia dice que nosotros debemos buscar estar a la estatura de Cristo. Esa es la referencia. El Señor Jesús es nuestra referencia, no nosotros. No debemos compararnos con nadie. Y tampoco debemos criticar a nadie si no sabemos lo que en realidad está pasando. Eso tiene que ver con la sencillez. La segunda lección tiene que ver con la sinceridad. ¿Por qué? Porque la pregunta que le hicieron a Jesús los discípulos de Juan y de los fariseos era una pregunta malintencionada. No era una pregunta que venía con una sinceridad para aprender, sino con una mala intención para causar división. Querían causar división entre Jesús y sus discípulos, entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, entre Jesús y la gente. Era una pregunta malintencionada que buscaba dividir. También preguntaron con una mala intención porque ellos querían que Jesús los ensalzara, los alabara, los felicitara por ser tan buenos ayunadores, ¿no? Nosotros ayunamos bastante, Señor, somos muy buenos. Y ellos querían que Jesús les diga: pues qué buenos que ustedes son, ¿no? Entonces nosotros debemos evitar hacer este tipo de preguntas que dividan o preguntas que busquen respuestas que nos alaben. Mejor preguntemos para aprender, mejor preguntemos para conocer y para saber. Así es que eso tiene que ver con la sinceridad. Lo primero, la sencillez; lo segundo, la sinceridad; y lo tercero tiene que ver con el silencio. Porque cuando nosotros no sabemos la respuesta, sobre todo en estos temas espirituales, entonces debemos esperar que Dios sea el que hable por nosotros, y eso lo hará a través de su palabra. Los discípulos no hubieran podido dar una respuesta a esta pregunta sin salir afectados. Por eso Jesús salió en su defensa y él mismo respondió, sin esperar que ellos, es decir, sus discípulos, cayeran en la trampa. Ahora, como los discípulos de Jesús estaban actuando según la dirección de su maestro Jesús,
Él se encargó de aclarar la integridad de ellos delante de los que preguntaban, se encargó de defenderlos con sus palabras y de dar la respuesta correcta. Jesús dio una respuesta de una manera espléndida, porque Él no cayó en la trampa de comparar a sus discípulos con los otros discípulos, de hacer comparaciones, tampoco buscó culpar a otros, no buscó hablar mal de las prácticas de otras personas, tampoco habló mal del ayuno. ¿Se defendió? ¿Los defendió? Sí, por supuesto, pero sin la necesidad de acusar a los que hacían la práctica del ayuno de una manera diferente. Nuestro Señor Jesús es un ser muy sabio, es el más sabio de todos. Y también Jesús hizo una comparación de esta pregunta del ayuno con las bodas y dijo que mientras el novio estaba con ellos no tenían por qué ayunar, más bien tenían que estar alegres, porque ese era un momento para alegrarse. La Biblia enseña que hay un tiempo para todo, que hay momentos para hacer las cosas y que todo debe cumplirse en su debido tiempo, en el tiempo de Dios. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que si nosotros no estamos leyendo la Biblia, entonces no tendremos las respuestas que la gente necesita escuchar de nosotros. Y la segunda enseñanza es que si nosotros tenemos a Jesús, entonces tendremos motivos excelentes para estar contentos y alegres. La pregunta es, ¿tú tienes a Jesús en tu corazón? ¿Qué esperas para pedirle al Señor Jesús que venga a tu corazón, que perdone tus pecados y que Él sea tu Señor y tu Salvador? Terminamos orando. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque siempre nos enseñas tanto, Señor, de ella. Gracias porque nos has enseñado a ser sinceros, a ser sencillos y también a tener silencio cuando no sabemos la respuesta y esperar que sea tu palabra, tu enseñanza la que nos direccione para dar la respuesta que nosotros necesitamos dar. Eres tú el que responde, eres tú, Señor, el que también aclara las cosas cuando nos acusan con falsedad. Ayúdanos a aprender todas las lecciones que hemos aprendido en esta mañana y a ponerlas en práctica. Y te pedimos por el resto de la semana, que es una semana de bendición guiada por ti y por tu santa palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.